Nutrición con Mikey Diet, episodio 139. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, voy a prepararos vuestro propio plan nutricional, voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos, y os voy a resolver todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a cursos, herramientas y también a vuestra propia forma de hacer vuestros menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos un martes más, un martes en el que vamos a hablar de un tema que me parece de bastante interés. Y es el hecho de si se necesita o no se necesita un nutricionista para perder peso. Porque sí es verdad que esto es una pregunta que nos podemos llegar a hacer y es bastante lógico hacérsela. Porque al final sí es verdad que nos da la sensación de que no es tan necesario acudir a un nutricionista. Que al final comer lo hacen todas las especies del mundo y no es tan difícil, y que llevamos haciéndolo durante muchísimos años sin demasiados problemas al respecto. Entonces, realmente es lógico pensar esto. Pero también deberíamos pensar, entonces, ¿por qué las cosas van cada vez a peor? Por supuesto, no es por culpa de que no acudas al nutricionista, sino que es algo más global. Es un cambio de paradigma que venimos arrastrando estas generaciones actuales. Hay que tener en cuenta que cada vez tenemos trabajos más sedentarios, nuestros hobbies suelen estar relacionados con actividades poco exigentes, la alimentación cada vez nos permite disfrutar más de ese aspecto hedónico de una forma más barata y sencilla que a lo mejor antes solo estaba disponible para ciertas clases privilegiadas. Además tenemos la publicidad de ciertos productos siempre a diario delante de nuestras narices y en definitiva realmente lo que ocurre es que vivimos un cambio que no estamos siendo capaces de adaptarnos a él. ¿Pero esto quiere decir que realmente necesito un nutricionista? Pues no, realmente no como tal, aunque vamos a ver que en cierto modo puede que sí. Pero esto no pretende decir que necesites un nutricionista para aprender a comer, aunque quizás puede ser útil y necesario para muchas personas. Pero claro, tenemos que pensar, ¿qué opciones tenemos cuando lo que queremos es bajar de peso? Porque a ver, realmente te paras a pensar y dices que teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, los nuevos servicios, la información actual, todo lo que podemos encontrar gracias a Internet, entonces, ¿qué opciones tendríamos para poder bajar de peso? Por supuesto, teniendo en cuenta que siempre debe ir acompañado de un cambio de hábitos. Bueno, yo creo que habría como tres grupos diferenciados. Tendríamos al Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, hacerlo todo por tu cuenta. Luego estaría el segundo grupo, que es el échame un cable que ya me voy apañando yo. Y el tercero, que es ando más perdido que un burro en un garaje. Yo creo que estas son las tres opciones que actualmente nos podemos llegar a encontrar. Y por supuesto, no todas las opciones son para todo el mundo. Y quizás los que utilizan una les iría fatal con la otra. Lo bueno es que en general podemos aprovechar cualquiera de esas opciones. Y por supuesto puede haber cosas intermedias que se coja de una, de otra. Así que voy a explicarlo bien para que se entienda. En primer lugar, el Juan Palomo, ¿no? Hacerlo por tu cuenta. Coger y decir, mira, no me quiero gastar un duro, y si me gasto que sea muy poco, pero estoy dispuesta o estoy dispuesto a hacerlo todo por mi cuenta, a aprender, a probar y todo con el objetivo de cambiar mis hábitos. Esto es una opción que no es para todo el mundo. Hay que tener en cuenta que esta opción implica una pérdida importante de tiempo. Cuando no gastas dinero sueles gastar tiempo, ya que te toca leer, ver, filtrar información, entenderla, aprender a aplicarla, equivocarte,
volver a leer, volver a filtrar, volver a implementar, volver a meter la pata, porque sí, esto va a ocurrir. También huir de mitos y, aun con todo esto, es difícil muchas veces ser capaz de filtrar toda la desinformación que también existe. A ver, realmente hay gente que está dispuesta a esto, hay gente dispuesta a aprender de esta manera, a entender cuál es su problema real, a aprender a atajarlo, por lo que es una opción compleja, pero la verdad es que es una opción. Y hay gente que parece estar diseñada para coger esta opción y que le vaya bien. Claro, aquí es donde entran en juego los divulgadores, los que estamos a pie de cañón, los que os ofrecemos información y herramientas sin esperar nada a cambio. Nosotros ofrecemos la información para quien pueda aprovecharla y para quien necesite más ayuda, pues también estamos, por supuesto. Pero sin toda la divulgación, es cierto que estaríamos a expensas de esos artículos de periódico que muchas veces encontramos, como los que comento yo aquí los viernes. Entonces, sí es verdad que apoyar la divulgación también es una tarea importante en este sentido, para que los Juan Palomo no se pierdan entre un mar de desinformación e intereses de terceros. Pero como veis, pese a que no necesiten un nutricionista, al final hay alguien especializado en nutrición o que se está especializando en nutrición que está ayudando a todos esos Juan Palomo a poder ir filtrando información. Luego tenemos el échame un cable que ya me voy apañando yo. Digamos que esto es un medio camino entre un Juan Palomo y un burro perdido. Es ese punto en el que no puedes gastar tanto tiempo en filtrar, tanto tiempo en decidir, tanto tiempo en leer, en equivocarte. No, necesitas cierto camino marcado. Pero no quieres o no puedes gastar demasiado dinero, libros, cursos, preguntas sueltas. Todo eso es lo que realmente podrías empezar a utilizar cuando no quieres gastar demasiado dinero y sin embargo sí que necesitas eso, necesitas algo, una guía. Es decir, que necesitas que un profesional en el tema, alguien que se dedica a ello, gaste su tiempo en filtrarte toda la información, para que la que te llegue sea la mejor información posible, evitando todo lo que el Juan Palomo tiene que ir esquivando. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que en este caso ya deja de ser gratuito, ya que se debe hacer un esfuerzo extra en ordenar, en intentar adaptar, por lo que realmente no se puede ofrecer de forma gratuita. Pero sí es verdad que no es tan caro, porque lo bueno es que gracias a Internet, a los infoproductos, a la facilidad que tenemos hoy en día de hacer llegar esta información, es mucho más barata de lo que era antes. Por lo que al final realmente todas estas personas pueden tener esa ayuda, pueden tener también una forma de preguntar dudas por poco dinero sin necesidad de contratar consultorías completas en las que les sobraría el tiempo por todos lados. Por lo que realmente en este grupo tenemos esas personas capaces de montarse un camino por su cuenta, con esa fuerza de voluntad y motivación extra que les permite, sin tener a nadie detrás, ir caminando sin salirse de ese camino marcado. Y solo necesitan que alguien les dé un mapa de cuál es ese camino. Es decir, que por un lado tenemos estos Juan Palomo, que como mucho van con una brújula, van solos por el campo y dicen, mira, yo voy a ir haciendo mi propio camino y voy a ver si consigo llegar a donde nos habíamos planteado. Perdona que me he trabado. Y realmente luego tenemos este otro grupo que va con un mapa en el que les dicen por dónde ir, pero siguen solos, solamente tienen ese mapa para ir por ese punto. Y luego tenemos el tercer grupo, ¿no? El ando más perdido que un burro en un garaje. Y a ver, lo sé, he puesto nombres raros para explicar esto, pero bueno, así soy yo, ¿qué le voy a hacer? En este grupo tenemos a aquellas personas que no les vale con el mapa. Vale, sí, está muy bien el mapa, pero no tengo ni ganas de leerlo, ni sé muy bien cómo empezar. Yo con mapas me pierdo. Yo necesito un guía que me acompañe, que me enseñe, que me diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y quién sabe, quizás en algún momento aprender lo suficiente como para llegar a alguno de los otros dos grupos. A ver, yo creo que este grupo es el más numeroso. Hay que tener en cuenta que hacer un cambio de hábitos es algo extremadamente complicado. Entonces realmente necesitamos en muchas ocasiones alguien que nos acompañe, alguien que nos guíe. Y precisamente
Aquí es donde entra la función real que conocemos de un nutricionista a la hora de perder peso, para ser ese apoyo, ese guía, ese profesor, esa persona que va a intentar que seas capaz de hacerlo más tarde por tu cuenta. Al menos eso es lo que debería ser tu nutricionista. Si tu nutricionista no busca eso, lo único que te ha proporcionado es un mapa. Y quizás no era lo que estabas buscando. Buscabas ese guía, no ese mapa. Habitualmente las personas que están en este grupo suelen tener más probabilidades de acercarse a sus objetivos. Porque, a ver, siempre tener a alguien que te entienda, alguien que te acompañe, alguien que ya tenga cierta experiencia, que haya vivido esto en otras personas, acompañando a otras personas, puede facilitarte muchísimo más las cosas. Entonces, no te sientas mal por ser de este grupo. A ver, realmente muchos de los que se consideran de los otros grupos puede que terminen en este, al darse cuenta que realmente necesitan esa ayuda extra. Al final tenemos que tener en cuenta que el nutricionista no solamente está, pues eso, para divulgar, que ayuda a los Juan Palomo, no solamente está para hacer cursos o para darte una dieta y dejarte a tu aire, que esos son los que te dan un mapa. No, un nutricionista también puede ser para estas personas, para este grupo más numeroso, para esta gente que realmente necesita que les acompañen, que les guíen, que les apoyen. Y ojo, porque lo del apoyo es algo muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque realmente a mí me ocurre. Con las personas que yo llevo, si es verdad que hay muchas de estas personas que necesitan apoyo en ciertas ocasiones, que te escriben y te dicen, es que lo estoy pasando mal por esto y me pasa esto otro y no soy capaz de hacer las cosas bien y no sé si dejarlo todo. Entonces necesitan a alguien que esté ahí detrás, alguien que les diga, venga, que no pasa nada, que esto es una mala semana, que solo tienes un mal día, vamos a intentar hacer este cambio, vamos a intentar hacer esto otro, voy a intentar darte esta herramienta que a lo mejor te facilita el que puedas continuar por ese camino. Es decir, que al final mucha gente necesita esto, necesita a alguien con ellos, alguien que acompañe. De hecho, hacer este cambio de hábitos es muchísimo más sencillo si tenemos a alguien que nos ayude. Incluso aunque no sea un nutricionista, el simple hecho de tener un familiar, un amigo, alguien que está pasando el mismo proceso, con el que hablar, con el que apoyarte, al que preguntar cosas, simplemente con esto ya podemos conseguir muchísimo más, ya podemos ayudarnos mucho más. Esos momentos de bajón en los que tienes a alguien ahí con quien hablar, alguien a quien expresarle tus dudas, alguien que te dé un poquito parte de esa energía que tiene, siempre es de ayuda. Por eso, no hay problema en estar en este grupo. En este grupo está la mayor parte de las personas. Y no pasa nada. Y para muchas otras cosas que no tienen relación con la nutrición, funciona de la misma manera. Y necesitamos ese apoyo. Pero entonces, ¿los nutricionistas son necesarios o no son necesarios para perder peso? A ver, sí y no, pero más sí que no. Para algunas personas sí, para otras personas menos. Depende del grupo y el momento en el que estés. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que pese a que creamos que es fácil comer y saber qué comer, no es tan fácil cuando tenemos que adaptarlo a nuestro contexto, a nuestro entorno. Cuando tenemos que tener en cuenta cosas que no se han tenido en cuenta hasta ahora. Cuando nos alimentamos. Es decir, al final, realmente tenemos que tener en cuenta que pese a que hay cierta necesidad, unas personas necesitan más apoyo que otras. Y un nutricionista es alguien que dedica 1/3 de su tiempo o más simplemente a seguir formándose, a seguir entendiendo, a filtrar esa información, a ver qué pasa, a entender cómo ayudarte. Es decir, es alguien que te va a facilitar mucho las cosas, sobre todo en este ámbito, ya que no estamos hablando de enfermedades complicadas ni interacciones extrañas, estamos hablando únicamente de perder peso, de cambiar hábitos, de mejorar nuestra salud, de aprender a comer. Pero ojo, que un nutricionista no solo es el que te hace perder peso, ¿vale? Porque muchísimo ojo con este aspecto. En ocasiones vemos al nutricionista como el tío o la tía que te hace adelgazar y nada más lejos de la realidad. Un nutricionista también ayuda en muchos otros aspectos y patologías.
Un nutricionista puede ayudar a proponer políticas de salud pública. Un nutricionista puede estar preparando el menú de hospitales y colegios. Un nutricionista puede estar tratando a tu abuela diabética o a tu padre con hipertensión. Un nutricionista apoya o debería apoyar el trabajo en hospitales, en centros de salud. Un nutricionista es un especialista en nutrición y alimentación en distintas etapas de la vida y en distintas patologías, por lo que aunque no hiciese falta perder peso, seguirían siendo necesarios. Por lo que la próxima vez que pensemos en un nutricionista, no lo hagamos en aquel que hace perder peso. Es mucho más. Es como decir que un médico de familia es el que te trata el resfriado. A ver, por supuesto existimos nutricionistas como yo, especializados en la pérdida de peso, pero no quiere decir que todas y todos se vayan a especializar en este tema. Es decir, en resumen, puede que quieras hacer las cosas por tu cuenta. Puede que necesites un pequeño bumpa o puede que necesites a alguien que te acompañe y enseñe en todo el proceso. Pero incluso entre todas esas opciones, el nutricionista es necesario, ya sea divulgando, ya sea creando cursos y guías o pasando consulta. Al final, en todas las situaciones, necesitas a alguien especializado que vaya abriendo el camino y vaya ayudando. Además, como hemos terminado el artículo, no solamente existen los nutricionistas para perder peso, existen muchísimas áreas más en las que su especialización es tremendamente importante y es algo que siempre se debe tener en cuenta, sobre todo cuando escuchamos frases poco acertadas contra el colectivo de los nutricionistas en general. Y bueno, nada más, para acabar os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto que me sigáis en el canal de YouTube si estáis escuchándolo por allí. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros. Gracias por estar un día más al otro lado haciéndome compañía y nos escuchamos en el siguiente podcast mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!